Bueno, pasemos a la palabra. El mensaje de hoy lo titulé Actitud en tiempos de crisis. Les voy a compartir un versículo en Filipenses 4, 6 y 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a compartir un momento de oración. Vamos a orar por el país, por el mundo, y también quiero que me estén acompañando, que estemos unidos, unánimes en un mismo espíritu, orando por todas las necesidades. Dios sabe cuáles son. Nosotros conocemos muy poco de la realidad, pero somos conscientes de que estamos en un momento de crisis a nivel mundial. Así que oremos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por este país, por este mundo, Señor, por tus hijos. Señor, que vos los estés cuidando donde estén. Señor, que nos protejas, Señor, pero también que nos des la sabiduría y la guía para poder entender qué es lo que tenemos que hacer como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, que podamos ser ejemplo, que podamos ser de testimonio para los demás, que podamos también estar haciendo las cosas correctamente, Señor, y no de una forma imprudente, no de una forma necia, Señor, sino que nos llenes de sensatez y que podamos estar cumpliendo correctamente todo lo que tenemos que cumplir, Señor. Te damos gracias, Señor, también ante todo, porque sabemos que vos sos bueno en todo momento. Te honramos y te damos toda la gloria, Señor, en los momentos de dificultad, en los momentos buenos, como siempre decimos. Señor, vos sabes por qué haces estas cosas, vos tenés el control de todo y confiamos plenamente en tus promesas, Padre. Señor, te pedimos que la gente que hoy no tiene paz, que hoy está pasando momentos de angustias, momentos de depresión, que también puedas estar llevando esa paz, ese consuelo, Señor, ante ellos, que puedas estar dándoles tranquilidad, Señor, y que también puedan estar confiando plenamente, Señor, en vos, en todas tus promesas, Señor, y que puedan estar también escudriñando las Escrituras, aprovechando este tiempo para la predicación, aprovechando este tiempo para tener una comunión, Señor, más cercana a vos. Y te pedimos, Señor, que nos sigas respaldando y protegiendo y guardando, Señor, como hasta ahora. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das, gracias por poder tener esta reunión a pesar de tener un formato distinto que pueda ser una reunión. Estamos unidos en espíritu, Señor, y te damos gracias por eso también. En el nombre de Jesús dejamos todo. Amén. Voy a pasar a compartir el mensaje. Todos sabemos la situación que estamos pasando, es una situación de crisis a nivel mundial, pero en estos momentos es realmente cuando Dios ve el corazón que tenemos nosotros, si realmente somos agradecidos, si realmente seguimos honrándolo. ¿Sí? Ahora se me viene a la mente Job y la esposa, ¿no? En un momento de dificultad muy grande para ellos, de decir, bueno, maldecí a tu Dios y morite, ¿no? Una palabra muy fuerte de parte de una esposa hacia el esposo. Y realmente de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios con su padre, ¿no es cierto?, de tomar esta posición, que es una posición terrible y muy triste, en este momento tal vez, o momentos de dificultad, de maldecir a Dios, o pensar de que Dios se olvidó de uno, pensar de que Dios no nos ampara, pensar de que Dios es vengativo, o pensar de que Dios no tiene un buen propósito detrás de todas las cosas. ¿Sí? Es una actitud que tenemos que evitar. También podemos pensar en el ejemplo de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o en el diluvio universal. Dios puso un límite a la maldad de la gente, puso un freno y dijo hasta acá llegaron. Pero tenemos que tratar de entender que Dios no tiene la misma visión que nosotros y que nuestra visión es muy limitada. Si podemos entender eso, podemos también confiar en Dios, confiar en sus planes y descansar en ellos. Para el mensaje de hoy vamos a hacer 4 puntos. ¿Qué actitudes debemos tomar como cristianos frente a una crisis mundial? Por ejemplo, una pandemia, una guerra o la crisis que sea a nivel mundial.
La primera actitud que enumeré fue librarse del miedo. Es una actitud que es indispensable. Muchos cristianos mismos están viviendo con un miedo tremendo, están viviendo asfixiados por el pánico, y también tenemos que confiar, ¿sí? Tenemos que sacarnos ese miedo. La palabra dice en Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. En el Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Estamos poniendo nuestra confianza realmente en Dios? Si sentimos miedo, ¿realmente estamos depositando nuestra confianza? Entonces no tenemos que tenerlo. No tenemos por qué darle lugar al miedo, ¿sí? Si realmente estamos confiando en Dios. Si no, es porque realmente no estamos confiando como deberíamos confiar en Dios. Y en Josué 1:9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Bien, otra cosa, aparte de no tener miedo, es que dentro de eso seamos valientes. No solo no tener miedo en lo que pueda llegar a pasar, sino que ser valiente. Y no desanimarnos, no dejarnos desfallecer. Muchas veces estas situaciones particulares nos ponen a prueba justamente y vemos el desánimo entre hermanos, vemos como algunos por ahí entran en un estado medio de depresión o medio de pánico o lo que fuese, pero que no está acorde a lo que Dios nos está ordenando hacer. Si somos fuertes y valientes, no podemos ser miedosos y desanimados ni cobardes. Tenemos que demostrar lo contrario, y eso se logra con la fe. Si realmente confiamos en las promesas de Dios, no podemos evitar sentir que Él nos está amparando en todo y que Él nos está cuidando en todo. Bueno, el segundo punto es ser prudentes. En Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples, ¿sí? O los imprudentes en otras traducciones, dice, siguen adelante y son castigados. Versículo que se usó en todos lados. Es un versículo que hoy viene muy bien para todos los que se están yendo de vacaciones, para todos los que se están yendo a la plaza a tomar mate, o lo que estén haciendo. Tenemos que entender que Dios nos exige una actitud correcta y que no por pensar de que Dios nos ampara podemos hacer lo que querramos, porque estamos perdiendo el foco. Estamos pensando de que bueno, Dios no me va a dejar que me pase nada, entonces bueno, puedo hacer lo que quiera. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Dios les dio instrucciones y fueron precavidos, ¿sí? En Egipto con las plagas, por ejemplo, cuando fue lo de la plaga de muerte de los primogénitos, tenían que hacer algo. Tenían que pintar los marcos de las puertas de las casas para que no les toque la plaga. Dios les dio una instrucción. El que no la cumplía iba a pagar con las consecuencias. Pero no porque Dios sea malo, sino porque Dios te está dando una indicación. Dios nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, hagámoslo y no pongamos excusa y no pongamos más peros. En el Éxodo, después con las enfermedades, con la lepra, por ejemplo, como era que tenían que hacer la sanación, cuánto tiempo tenían que esperar, ¿sí? Para que no se contagien nada. Es un resguardo. Y sea José con el tema de los recursos, de cómo almacenaba para Egipto, la comida. Dios le dio una indicación y la persona la cumplió. También se me viene el caso de Noé con el arca, que tiene que hacer un arca de tal y tal forma, y Dios no le hizo así un chasquido de dedos y apareció un arca mágicamente, sino que le dijo cómo la tenía que hacer, y Noé puso manos a la obra. Entonces también reconocer con estos ejemplos y con otros tantos de que tenemos que poner manos a la obra y no creer que somos inmortales, no creer que no nos puede pasar nada porque Dios esté de nuestro lado. No quiere decir que no nos puede afectar una enfermedad, sino ningún cristiano se enfermaría, ningún cristiano moriría
de enfermedades, de causas hasta naturales, porque Dios así lo dispone. Lo vamos a ver más adelante con el punto siguiente. Hasta ahora tenemos dos. El primero, para repasar, librarse del miedo, y el segundo, ser prudentes. Y el tercer punto es el de confiar. Yo tengo que depositar mi confianza en Dios. Yo puedo no tener miedo, puedo comportarme prudentemente, pero puedo tener dudas, puedo tener falta de fe. Y la Biblia nos insta a confiar. Y acá otro versículo muy usado en estos días fue el Salmo 91:10, que dice: no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. ¿Sí? Generalmente se comparte el Salmo 91 entero y mucha gente lo toma como que es algo que literalmente no te puede pasar nada. Tenemos que tratar de entender no solo el contexto, sino tenemos que tratar de entender que hay condiciones también. Dios en el principio del pasaje nos muestra en la palabra, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, eso es una condición. Y Dios nos cuida a su manera, que uno tal vez no la pueda entender tan fácilmente. Dios nos da su palabra, que es nuestra guía, dice que es lámpara a nuestros pies. Así como nos da eso, la palabra y su cuidado, también nos insta a hacer lo correcto, a hacer las cosas que tenemos que hacer. No es porque Dios nos dice en su palabra: no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Bueno, listo. Puedo dejar la cuarentena, me voy al cine que no hay fila, me voy a pasear, me voy de vacaciones. No, justamente todo lo contrario. Hay condiciones y entendamos bien esto. Nosotros como cristianos tenemos que dar el ejemplo. Y otro versículo que dice en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es importante también que la confianza nos traiga paz. Si no te está trayendo paz esa confianza, probablemente sea porque no estás confiando del todo en el Señor. Tenemos que depositar nuestra confianza plenamente y realmente ahí vamos a sentir paz. Realmente ahí vamos a poder tener paz, aunque nos toque hacer la cuarentena solos, aunque nos toque hacer la cuarentena y tengamos 3 hijos y tengamos que darle clase, o aunque sea la condición que sea, aunque no te lleves bien con tu familia, aunque tengas tarea peor que todo un año juntos en una semana, no importa la condición. También tengamos siempre en cuenta que Dios nos está probando y que en esta prueba está esperando que salgamos aprobados. Está esperando que salgamos aprobados. Tengamos siempre en cuenta eso. Dios tiene un propósito y todo ayuda bien para aquellos que le aman. Bueno, entonces se los leo de vuelta al último. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Palabra clave que se usa muchas veces. Persevera, ¿sí? A toda la persona que persevera en el pensamiento en Dios. Bien, hasta acá tenemos 3: librarse del miedo, ser prudentes y confiar. Y el último, pero no menos importante, que también es algo para recalcar bastante, es la sujeción a las autoridades. Vemos que hay mucha gente que está paseando como si nada, que no sale ni siquiera a comprar, sale y se va a la plaza a pasear o salen a correr, y no los criticamos ni los juzgamos. Si entendamos nosotros que si Dios nos da el entendimiento para poder comprender de su palabra y entender de que nosotros tenemos que ser el ejemplo, también sujetarnos a las autoridades. Muchas normas que están poniendo hoy puede ser hacer cuarentena total. A muchas personas les afecta muy mal en su trabajo o en su estudio o en el área que sea. Pero tenemos que ser sujetos a la autoridad. No podemos ser sujetos cuando querramos, o si me gusta la autoridad que está, entonces sí,
pero si no está la autoridad que me gusta, entonces no. Bueno, no especular tampoco con ninguno de los mandatos de Dios. Sujetarse a la autoridad. Dice Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridades sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Así que si se decreta cuarentena total, entonces demos el ejemplo y cumplámosla como corresponde. ¿Sí? Estamos en una situación de mucho riesgo, no es para entrar en pánico, es una situación para ser precavidos, es una situación que tenemos que aprovechar como pueblo de Dios a predicar. Tenemos que predicar con más fervor, tenemos que llevar la palabra. Aprovechemos si hoy nos toca estar encerrados en una casa con conexión a internet, es la posibilidad de predicarlo a todos lados, publicar algo en el Facebook, o en el Instagram, o en el WhatsApp, algún estado, donde sea que puedan, ayudar a entender a la gente que Cristo está próximo a venir. Está próximo. Y tenemos que tenerlo en cuenta nosotros también. Vivamos a cuentas con Dios. Vivamos a cuenta con nuestra santidad. Pongámonos a cuenta. No quiere decir que no erremos nunca. Quiere decir que si erramos en algo, busquemos santidad. Busquemos una comunión con Dios. No dejemos días sin escuchar de la palabra. Al menos busquen un predicador que les guste. Busquen algo que por supuesto, que predique con la Biblia, que predique de Cristo, el Evangelio, como corresponde, que no que lo transgiverse. Y eso los quiero animar también, a que se pongan un ratito, si veían la novela, bueno, María del Barrio puede esperar, vean otra cosa que edifique, ¿sí? Aprovechen su tiempo, vean una prédica, un devocional. No todo es el devocional del celular. Hay muchos estudios, hay muchas fuentes, muchas buenas para hacer devocionales. Hay un montón de videos muy buenos, muchos canales de YouTube muy buenos. Les recomiendo que se pongan a invertir su tiempo. Inviértanlo en cosas que edifiquen, cosas de Dios. No pierdan un día sin hacerlo, un rato, un momento, porque eso es realmente lo que les va a marcar la diferencia. Eso realmente nos marca la diferencia, confiando en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, pero que también a nosotros nos toca hacer una parte muy importante. Dios nos da libertad, nos dio el libre albedrío, y Él nos dice, bueno, pueden hacer lo que quieran, no a todos les conviene y no a todos los edifica. Así que es nuestra decisión si elegimos hacer cosas que nos convengan y nos edifiquen o no. Así que bueno, para repasar, 4 puntos: librarse del miedo, ser prudente, confiar en Dios y sujetarse a las autoridades. Chicos, esto es todo por ahora. Los bendigo, los queremos. Realmente se extraña en esta época dar un abrazo, un beso. Uno está muy acostumbrado, pero bueno, sabemos que Dios tiene un propósito de bienestar para todos los que lo amamos.